Muy bien, buenas noches para todos, para todas. ¿Cómo Buenas están? noches, profe. Bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Buenas noches, Bueno, compañeros. buenas noches, buenas noches. Bueno, vamos entonces a iniciar. Son las 8:05. Vamos a iniciar con nuestra clase. Lo que va a hacer esta semana, pues prácticamente es ver el tema del reino de Dios como tal, ¿sí? Aunque, como dijimos en la sesión anterior, vamos a dedicar un espacio particular como a un conversatorio que tenemos organizado para concluir el tema de la historia de la teología del Nuevo Testamento. Vamos a mirar aquí la lista. Mm, Anderson, María José, Daniel, Pedro, Sara, Mercedes. Mercedes no ha llegado. Edwin, Josué y Karina. Vamos a agregar a Karina aquí. Karina, ¿ya hablaste con... ¿Qué te dijeron? Ya está todo listo, ya me sale. ¿Le aparece todo? Sí, señor. Ok. Ahí llegó Mercedes también. Ayuno. Muy bien, estamos entonces todos. Estamos todos aquí. Bien, ¿cuál es la idea? Vamos a hacer dos grupos. Como 2, 4, 6, 8, 9. Sí, vamos a hacer dos grupos y en cada grupo vamos a dedicar 15 minuticos nomás para, yo les voy a plantear unas preguntas y ustedes las van a discutir. Se supone que ya tenemos la lectura pues realizada. Me refiero a la lectura que teníamos para la sesión anterior, que trata sobre historia de la teología del Nuevo Testamento, que es la introducción del capítulo de LAT, ¿sí? Historia de la teología del Nuevo Testamento. Entonces, con base en eso, cada grupo va a responder dos preguntas y luego venimos y ya es como compartir, conversar un poco acerca de estas temáticas particulares. ¿Listo? Entonces, voy a poner, igual ahorita las voy a proyectar a medida que hablemos, pero creo que también las voy a poner aquí en el chat de Zoom. Vamos a ver, ¿dónde es que están? Están acá. Diapositivas. Aquí están. Uno, dos, tres. Muy bien. Entonces, el grupo uno, todavía no hemos armado el grupo, pero para que lo tengan presente, aquí lo pongo en el chat. Entonces, grupo uno va a responder las siguientes preguntas. Volvé. Listo, esas preguntas las va a responder el grupo uno. Y el grupo 2 va a responder con B, estas, como en B. Listo. Y esas las va a responder el grupo número 2. ¿Listo? Entonces, voy a armar los grupos de manera aleatoria. Por favor, copien y peguen las preguntas según les corresponda a ustedes ahí los grupos. Vamos a ver, salas para grupos pequeños, asignar automáticamente, sí.
dos grupos, crear. Muy bien. Muy bien, el grupo número uno va a ser Daniel, Edwin, Karina y Pedro. Ustedes van a ser el grupo número uno. ¿Listo? Y el grupo número dos, Anderson, Josué, María José, Mercedes y Sara. Ustedes van a ser el número dos. ¿Cuál es la idea? Nosotros ya tenemos la lectura realizada. Solamente refrescarla un poquito. Vamos a tener 15 minuticos para que ustedes dialoguen estas preguntas como de manera particular. Y ahorita vamos a hacer pues como interactuar un poco, conversar acerca de estas preguntas y vamos a tener prácticamente unos 20 minuticos para esto. ¿Listo? Entonces voy a hacer los grupos. Voy a abrir las salas, perdón. Si le pueden dar a aceptar, ahí ya pueden acceder. Sara.
Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? Bueno, vamos entonces a iniciar. Vamos a dialogar un poquito sobre esta temática y luego seguimos con nuestra otra parte. Bueno, primer grupo. El primer grupo, yo voy a compartir aquí igual la pregunta para que la estemos discutiendo un poquito. Mm, listo, ahí tienen proyectada la pregunta como tal, ¿vale? Entonces, el primer grupo, ¿cómo afectó la subordinación de la Biblia al dogma eclesiástico en la Edad Media, el desarrollo de la teología bíblica? Entonces, la idea es Profe, jugar un poquito, pues, como era de pues conversación, ir es haciendo, diálogo. Señor, perdón, profe, se cortó. que la idea es como a manera de conversatorio, ir haciendo algunos aportes, los demás también pueden ir comentando. Ujú. Pues, profe, construimos como un pequeño párrafo entre todos. Claro, sí. No sé si lo leo o como su merced diga. Sí, claro, dale, dale, dale. Listo, el párrafo, la respuesta, bueno, lo que encontramos es lo siguiente. El impacto fue muy significativo. Pues la interpretación de la Biblia estaba supeditada a los dogmas de la iglesia. La iglesia era quien definía lo que los creyentes debían aceptar y contra eso no valía otra palabra. La Biblia fue instrumentalizada y utilizada para decir lo que los dogmas necesitaban que se dijese. La lectura de la Biblia era en función de los intereses eclesiásticos, minimizando la capacidad de la revelación de las escrituras y siendo instrumentalizada para validar su posición dogmática dominante. El estudio de la Biblia era en un nivel secundario, pues primaba lo doctrinal. Ujú, ujú. Muy bien, gracias, Daniel. Muchas gracias. Eh, bueno, creo que resumieron bien la parte donde pues, se percibe que hay una subordinación con intereses particulares eclesiales y finalmente pues esos intereses estaban cristalizados en dogmas y la interpretación bíblica de alguna manera respondía, era para afirmar, validar, justificar tales dogmas, ¿sí? En otras palabras, la Biblia, como ustedes bien dijeron y utilizaron el término, era instrumentalizada para validar el dogma eclesiástico, ¿sí? Y con el dogma nos referimos no solo a la tradición, o bueno, sí, a la tradición como tal. Por ejemplo, la autoridad papal o la manera vicaria de un papa. Ese tipo de dogmas como tal, tradiciones católicas, la Biblia se utilizaba en función para corroborar precisamente estas creencias como tal, ¿sí? Ah, bueno, de eso hay muchos ejemplos. Sin embargo, frente a la pregunta de esta subordinación, ¿cómo afecta al desarrollo de la teología bíblica? No sé si esa parte o no la comprendí, no la escuché, pero ¿cómo esta forma de interpretar la Biblia, cómo esta forma de hacer teología afecta al desarrollo de la teología bíblica? Pues ahí lo que vimos es que minimiza la capacidad de la revelación de las escrituras, ¿sí? De esa manera lo que realmente hace es que prima el dogma eclesial, pero minimiza la capacidad como tal real de la revelación de la palabra. Ok, ok, ok. Ujú. Y la Biblia pues era como más como esa herramienta para ellos legitimar el poder eclesiástico, ¿sí? Que en una búsqueda realmente auténtica de la verdad bíblica. Y pues en eso se ve afectado realmente la fe, ¿no? Porque primaba más lo de ellos que lo que realmente era la palabra. Ok, Karina, muchas gracias. Muchas gracias. Daniel. Pues digamos que entiendo que
hay un desarrollo teológico, pero no en la misma medida tal vez como se da en, digamos, en el primer siglo, como lo conversábamos de pronto ayer, que se daba un desarrollo de teología y del tema de, digamos, del trabajo de bíblico, sino que en este aspecto en la Edad Media, pues la iglesia es la que toma como esa bandera de ese desarrollo y es la que va marcando la pauta, pero el tema bíblico, pues como lo hemos comentado, está muy supeditado es a pues a los propios intereses que tiene la iglesia de lo que sea valedero o lo que no sea. Entonces, aunque sí, no se puede negar que, digamos, hay un desarrollo teológico, pero de pronto está un poco más truncado por el tema que es más instrumentalizado y es en beneficio de poder validar una posición que de pronto, como incluso lo veríamos hoy en día o en los siglos posteriores, empezó a desarrollarse aún después de la Reforma. ¿Sí? Que la forma de interpretar la escritura toma un rumbo diferente, aunque digamos que empieza también a surtir otros aspectos. Y de pronto pienso que lo que también priva mucho ese desarrollo teológico bíblico es el acceso que hay a poder estudiar los textos, porque digamos que no todo el mundo en la Edad Media tenía la particularidad de poder tener acceso a la Biblia, a hacer una lectura propia del texto, sino digamos que eso estaba, pues era dictado por las personas que están en el círculo eclesial, las que tenían ese acceso. Y por ende, pues si uno sin acceso de pronto a los textos o a la información, pues la forma de poder tener un desarrollo teológico bíblico, más allá de lo que a uno le comentan y le dicen, pues es muy poco. Ok, Daniel, muchas gracias, muchas gracias. Creo que sí han dado pues algunos datos interesantes allí que nos pueden apuntar precisamente a eso, porque una de las preguntas que surge y que me parece que el texto deja sin sabor es si realmente podemos decir que en la Edad Media no hubo teología bíblica, si realmente estuvo completamente estancada la teología bíblica en servicio del dogma como tal. O sí podríamos decir más bien que una cosa es que el dogma está en función de las creencias, perdón, la interpretación bíblica está en función de las creencias o del dogma cristiano de esta época, o si definitivamente, y eso lo podemos llamar teología bíblica, o si definitivamente solo existió la teología bíblica eh, cuando llega la Reforma. Es decir, cuando empieza la Edad Media, no hubo teología bíblica hasta que se acabó y empezó la Reforma. ¿O cómo podríamos comprender eso? Eso es una pregunta que pues no responde el texto, creo. Edwin, Profe, yo pienso igual como lo está planteando usted ahorita. Yo creo que el tema de falta de libertad en cuanto a lo que era la teología bíblica como tal, eh, impedía que las personas del común pudiesen explorar nuevas ideas con respecto al tema, pero cuando llega la reforma, creo que se logra evidenciar que aunque la parte eclesial tenía el poder y el dominio total, dentro de la misma parte eclesial se fractura porque aún Lutero sale de allá, aún la mayor cantidad de los reformadores salen de la misma línea eclesial y de ahí esa fractura permite que se pueda dar una buena teología bíblica. Lo que usted dice es verdad, pues aunque la lectura no habla mucho del tema, creo que desde el mismo eh, vínculo de la iglesia, antes habían personas que también ya estaban empezando a hacer pinitos para una teología que fuera más abierta, más libre, más bíblica que la que tenía el dogma eclesiástico. ajá, muy bien, muchas gracias, Edwin, muchas gracias. Bueno, con base en esto, eh, de alguna manera,
el quehacer teológico en la época de la Reforma, perdón, de la época de la Edad Media, no es que haya quedado encadenado por culpa del dogma, ¿sí? Si bien es cierto lo que quiere decir aquí el autor, que podríamos estar de acuerdo con eso, es que la interpretación bíblica en este contexto se realizaba bajo el auspicio, bajo la autoridad de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia obviamente tenía una autoridad grande y cualquiera que cuestionara los dogmas sagrados de la iglesia, pues era excomulgado. Entonces, de alguna manera, la autoridad de la iglesia mantenía un control sobre las enseñanzas doctrinales. Y esto lo hacía precisamente con la idea de evitar herejías y preservar más bien la unidad de la iglesia como tal. Ese, en su principio, fue como el ideal. No podemos permitir que todo el mundo interprete y haga teología, porque eso nos pone en riesgo de que todo el mundo interprete como quiere. Entonces nosotros como autoridad eclesial vamos a mantener un control de lo que han sido las enseñanzas. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? La reflexión de los grandes doctores de la teología, sobre todo en los concilios y los grandes teólogos pues, de estas épocas. Entonces, los dogmas establecidos por los concilios, por los padres de la iglesia, realmente proporcionaban el marco dentro del cual los teólogos tenían que trabajar. Entonces había un parámetro, había un magisterio que los metía en una cajita para que ellos pudieran hacer teología desde allí. Pero ojo, estoy afirmando que ellos sí hacían teología. Esto de ninguna manera, el hecho de que la iglesia fuera como el guardián que protege de enseñanzas incorrectas, no significó de ninguna manera que no hubiera creatividad teológica en esta época. Al contrario, de hecho, en la teología medieval uno encuentra que hubo mucha dinámica de reflexión, ¿sí? Por ejemplo, es aquí donde surge la teología escolástica y la teología escolástica precisamente con teólogos como Tomás de Aquino, no sé si han escuchado ese teólogo. Falta leer, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomás de Aquino para darse cuenta de la creatividad y la erudición que tenían en esta época bajo la Academia de la Teología Bíblica. Anselmo de Canterbury es otro gran teólogo de la época que uno podría nombrar que hace reflexión y creatividad teológica. Pedro Lombardo también es otro teólogo que se puede mirar aquí. Entonces, estos hombres desarrollan sistemas sofisticados, digo sofisticados dentro del marco de su época, utilizando precisamente la creatividad de la mezcla o la unión entre la filosofía y la teología. Y eso de alguna manera da como resultado una profundización auténtica de la fe. Entonces eso no significa que no haya habido reflexión teológica. Lo que significa es que el dogma primaba, se respetaba y cualquier resultado que pudieran tener debía medirse con el dogma de los padres, el dogma de los concilios como tal. Pero de hecho, eh, hay un librito que se llama Historia de la Exégesis. Bueno, no es un librito, es grueso, de un autor que es un profesor de Medellín, Theo Donner. Él acaba de publicar un libro hace poco de historia de la exégesis y tiene todo un capítulo precisamente de la interpretación bíblica en la Edad Media, ¿sí? Y de hecho él menciona allí también que la interpretación bíblica fue muy variada. Había una interpretación alegórica, había una interpretación anagógica, había una interpretación moral. Entonces, los métodos interpretativos en esta época realmente fueron muy variados y esto permitió una multiplicidad de enfoques a la hora de interpretar el texto bíblico. Esto era hacer teología bíblica, ¿sí? Con eso en mente, lo que quiero decir es que
de pronto por la reducción del material de Ladd, no hace justicia a la teología bíblica que se produjo en la Edad Media, sino que solo lo pone en un marco donde la teología, el dogma minó, eh, cubrió la reflexión teológica como tal. Y en ese orden de ideas, no estaría tan de acuerdo, sino que hace falta explayar un poco más que realmente sí hubo reflexión teológica como tal. Si bien es cierto, es esta teología escolástica la que pone también las bases para que la misma reforma protestante haga reflexión y teología bíblica posterior. Ahí encontramos otra laguna que el autor probablemente no menciona. ¿Mm? Entonces, frente a las afectaciones de esta subordinación escolástica o esta subordinación en la Edad Media al desarrollo de la teología bíblica, podemos encontrar que sí hubo afectaciones tanto negativas como positivas, ¿sí? No solamente debemos quedarnos en el marco de lo negativo como tal. Mercedes. Gracias, profe. También, con respecto a lo que estás diciendo, también hay que analizar ese periodo como un periodo de una estrecha relación entre la iglesia y el Estado aún, y ya esas normas, esos dogmas también estaban incluso en servicio de la organización político-social. Tanto es así que estos teólogos, si de pronto en un periodo anterior, en un periodo primitivo o clásico, eran altamente filósofos, acá ya se ha diversificado a ser unos juristas, pero juristas científicos. Entonces, muchos de estos teólogos también eran, además de filósofos que tenían pues una esencia filosófica, también empiezan a ser juristas, y estos dogmas también están estrechamente relacionados con la organización política de la sociedad en ese sentido. Como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, muchos de su pensamiento giraba en torno a cómo la autoridad, ¿cierto? Divina, pues también era esa autoridad de la sociedad. Ujú, ujú. Igual este que mencionaste ahora, no me acuerdo, Anselmo. bueno. ¿Ah? Anselmo. Sí, creo que sí, profe. No recuerdo bien, pero creo que sí. Entonces, también pues ese periodo marca, o sea, tiene esa característica. Profe. Ok, Mercedes, muchas gracias, muchas gracias. Y esto que menciona Mercedes es supremamente importante en la medida de que como ellos interpretaban desde la política ciertos asuntos, asimismo hicieron teología bíblica. De hecho, se critica mucho la teología actual que nosotros heredamos acerca de la expiación, de lo que significa la expiación o la muerte de Jesús y sus resultados a nosotros como seres humanos, porque se ha pensado que es una posición muy anselmiana, de Anselmo de Canterbury, ¿sí? Una posición que se relaciona más con los sistemas retributivos de la época jurista de él, más que desde la Biblia como tal. Él hace una interpretación muy desde allí. Bueno, eso es otro tema, pero cabe como ejemplo allí. Vale, muy bien, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué impacto tuvo, aquí ya nos metemos con la reforma protestante, qué impacto tuvo la reforma en el estudio de la Biblia y el surgimiento de una teología bíblica auténtica? Si alguien quiere del grupo colaborar, Se nos aportar. fue Daniel que tenía escrito ahí. No, yo lo Pero, tengo ya, lo voy a leer. listo, Dani, Qué gracias. pena. Estoy acá. Dice, qué pena es que lo estaba aquí. Dice, el primer impacto fue un cambio en la forma de interpretar la escritura, pasando de lo alegórico a lo literal. El estudio debía ser concreto, para lo cual reformadores como Calvino propusieron que para entender el Antiguo Testamento debía entenderse el contexto histórico en función del Nuevo Testamento.
Los reformadores buscaron recuperar la Biblia como fuente primaria del estudio bíblico y para ellos debía dejar de ser instrumentalizada y en cambio interpretada de forma literal para afirmar lo que ella dice en su contexto, alejado de los discursos alegóricos que validaban los dogmas del intérprete. Ok, ok, muchas gracias, Daniel. Eh, entonces, en este orden de ideas, ¿el impacto tuvo que ver con la manera como se acercan al texto bíblico, según los que están planteando? El impacto se puede leer en términos de una nueva manera de interpretar la Biblia. En un primer escenario sí, porque digamos, el autor del texto plantea que hay un cambio de lo alegórico a lo Sí, literal. Es uno de los primeros, o sea, el primer impacto que tiene, digamos, la forma o la reforma en un primer escenario para la teología bíblica, para poder llegar a una teología bíblica auténtica. Entonces ya hay un cambio de instrumentalizar al texto a, bueno, vamos a irnos al texto y vamos a estudiarlo en su contexto literal. Sí, de pronto el cambio puede juzgarse hasta un poco brusco porque ya es digamos que de un lado al otro, ¿no? La forma de interpretar y de hacer las cosas, entonces ya pasa a ser de un extremo donde es instrumentalizado, ahora tiene que decirlo literal, si no lo dice literal, pues entonces ya no tiene, es como el primer cambio que se gesta dentro de ese impacto que tuvo la reforma. ok, ok, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte allí? Profe, cuando estábamos leyendo esto, eh, se me venía a la cabeza el principio del fundamentalismo, donde se buscó algo muy similar y fue coger la Biblia, llegar a la literalidad de la Biblia y a partir de ahí empezar a mostrar que podríamos decirlo de esta manera, sola escritura, solo la Biblia basta, solo la escritura basta y se daba, todo tenía que ver con ella, todo tenía que ver con el fundamento que la escritura estaba mostrando sin necesidad de llegar a esos dogmas eclesiásticos que solían añadirle más de lo que la escritura decía. Ok, Edwin, muchas gracias. Entonces, Edwin plantea otro punto importante que menciona el autor y tiene que ver también con ese paso de las fuentes de revelación como tal, las fuentes de revelación. En otras palabras, hay diversas fuentes para la tradición católica, la fuente de la filosofía, la fuente de la tradición, la fuente del magisterio, pero para la reforma empieza a haber una nueva fuente que va a primar sobre todas y es la fuente de la escritura, la fuente de la escritura. Se desarrolla pues, como se dice, la sola escritura. La sola escritura no tiene que ver con que la escritura tiene una respuesta para todo. Eso nunca significó la sola escritura. La sola escritura significó en ese momento es que Dios ha hablado a través de la escritura únicamente. ¿Sí? Es que a Dios se le puede conocer solamente a través de la escritura para hacer un contraste marcado y un alejamiento marcado con la tradición que era la que tanto se imponía incluso en detrimento de la interpretación bíblica. ¿Mm? Entonces, por un lado tenemos el principio de sola escritura, pero por otro lado también tenemos las nuevas formas de interpretar, una lejanía interpretativa de lo alegórico, de lo tropológico, de lo anagógico, de lo tipológico, que eran las formas comunes de interpretar en la Edad Media, y se empiezan a acudir a otro tipo de interpretación un poco más literal. Literal no en el sentido del literalismo fundamentalista, sino literal en el sentido de un alejamiento a lo alegórico, es decir,
cuestión interpretativa de lo que está en el texto, de lo llano, del sentido obvio del texto. Ustedes recordarán cómo es que se interpretaba alegóricamente, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan qué es interpretación alegórica? Muy bien, entonces, a eso precisamente es lo que están respondiendo ellos. Lo que el texto dice, ahí en su sentido plano, en su sentido llano, es lo que interesa. A eso nos referimos con la interpretación literal como tal. Aparte de esto, pues esa interpretación ahora empieza a ser más novedosa por tantos métodos que empieza a haber precisamente con el desarrollo del humanismo que se da casi que a la mano de la Reforma Protestante, ¿no? Ustedes recordarán, por ejemplo, que esta época es un resurgir de los estudios de las lenguas clásicas en temas de literatura y se levantan autores que se vuelven expertos en griego, estudiando las obras de Aristóteles, estudiando las obras de Platón, estudiando las obras de Sócrates, porque pensaban que precisamente en esa literatura había realmente sabiduría y en esos contextos. Todo ese surgimiento humanístico pasa precisamente al estudio de la Biblia y ahí llega precisamente uno de los grandes humanistas que se reconoce no solo en áreas de teología, sino incluso en áreas seculares, y es Erasmo de Rotterdam, ¿sí? Erasmo de Rotterdam, pues, lo que intenta también es fijar un texto lo más cercano posible al original, que es lo que llamamos el textus receptus. Este precisamente es la base para que los reformadores empiecen a estudiar la Biblia teniendo en cuenta métodos y los contextos de los mismos autores. Entonces aquí realmente se plantea un traspaso de una teología alegórica a una teología que tiene en cuenta los contextos de los autores. Y esa va a ser precisamente la base para la construcción de una teología bíblica, una teología que tiene en cuenta los contextos históricos, sociales, políticos, lingüísticos, sociológicos de los autores como tal. ¿Mm? Mm, bueno, en ese orden de ideas, la reforma protestante y su estudio bíblico novedoso y particular va a tener incidencia en la teología bíblica posterior también. Ujú. Muy bien, vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo esta ya es del otro grupo o sigue siendo del grupo uno? Del grupo uno, ¿no? Del uno. ¿Cómo influyó el racionalismo? Que pues él habla bastante de este tema del racionalismo. ¿Cómo influyó el racionalismo en la interpretación de los textos bíblicos? ¿Y qué aspectos positivos y negativos puedes identificar de esta influencia en la teología moderna? En un inicio, el punto central que encontramos dentro de esto es que es digamos, la forma en la que el racionalismo empieza a ser una lectura del texto, de la escritura y lo que se encuentra en ella. Entonces hay un acercamiento donde, digamos que ya, no sé, la palabra de Dios se empieza a entender como cualquier obra literaria antigua, entonces ya empieza a perder ciertas las capacidades que es la palabra de Dios. Entonces, digamos que aquí analizábamos o se puede pensar que, bueno, empezamos desde una interpretación ya basada en los dogmas, empieza la Reforma Protestante a liberar el tema teológico de la forma en la que se interpreta, pero aquí ya vamos a un cambio mucho más al extremo y es donde, bueno, ya la escritura está al mismo nivel de cualquier otro texto que tenemos. Lo único es que ahí hay una historia, hay unos personajes que se están desarrollando dentro de un contexto que puede o no ser, bueno, está enmarcado tal vez dentro de los textos históricos que se pueden encontrar y empieza, digamos, a perder esa parte,
de la inspiración o lo que se había entendido en un inicio, frente a lo que se está, es a la palabra de Dios. Ok, Daniel, muchas gracias. Edwin. Yo creo, profe, que la influencia del racionalismo lo que hizo fue darle libertad de pensamientos y nuevas formas de ver la escritura. ¿Sí? Hizo que se vieran nuevas opciones para ver la escritura y esto negativamente hizo que se viera la Biblia solo como una obra literaria cualquiera de la religión semítica, dice el autor. Se buscaba estudiar la Biblia con completa objetividad, viéndola como un producto más de la historia. Creo que esa es la parte negativa, aunque considero que una de la parte positiva al mismo tiempo permitió que esa misma libertad diera oportunidad para que nuevos autores, nuevas personas pudieran comentar acerca de la teología del Nuevo Testamento, de la teología de la Biblia, y se pudieran dar nuevas oportunidades de interpretación. Una palabra que utilizó Daniel fue inspiración, nuevas formas de entender esa inspiración divina de la Biblia. Muy bien, Edwin, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí vemos algunos aspectos tanto positivos como negativos. No sé si alguien más quiera aportar frente a esta parte. Pues nada, estamos todos en lo mismo, que esa crítica textual realmente, pues sí permite un análisis más riguroso de la palabra, teniendo en cuenta como el contexto histórico, lleva como esa comprensión, pero lo malo es que lo lleva como solamente ese documento histórico y literario, ¿sí? Y fragmenta un poquito todo el tema de la fe, ¿no? Pues el racionalismo como que tiende a rechazar ciertos elementos que se pueden ver como sobrenaturales en la Biblia, y porque se lleva más a esa interpretación reduccionista, digo yo, que debilita esa percepción de la revelación de Dios en la Escritura. Y pues eso es como lo malo. Lo bueno es eso, que nos lleva como una comprensión más profunda en temas de contexto histórico, contexto literario. Ujú, ujú. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por el aporte. Ujú. ¿Alguien más de pronto quiere participar en esta pregunta? Creo que el devenir de cada eh, filosofía, cada movimiento académico, cada movimiento exegético, siempre va a resultar en que tiene influencias frente a la forma de interpretar la Biblia. Y el racionalismo, pues no es un caso eh, perdido en esta situación. El racionalismo que realmente vive la época posterior a la Reforma, realmente influencia los estudios bíblicos, ¿sí? Y más cuando se trata de el encuentro con la historia y el acercamiento con métodos histórico-críticos, métodos que realmente busquen lo que significó el texto en su contexto original. Esos métodos precisamente nos llevan a pensar que quienes escribieron son muy humanos y que nada tiene que ver en mucho con una escritura sagrada como tal. Sin embargo, eso también es una presuposición filosófica. El racionalismo cientificista que opta por pensar que todo lo milagroso, lo suprasensorial, es algo que no debería existir y que nunca ha pasado, es algo mítico como tal. Y frente a ese presupuesto se interpreta la Biblia, a tal punto que se descarta de plano todo aquello que huela a milagro. Y pues la Biblia realmente no es un libro histórico. La Biblia en sí es un libro teológico. No es historia neutra, es historia de salvación, es historia interpretada, como hemos venido mirando. Pero entonces todo lo que huele a interpretación teológica es de paso algo sobrenatural y algo que no nos lleva a lo que realmente queremos conseguir, que es la historia pura, ¿sí? De hecho, el autor habla bastante entre esa historia y la historia de salvación. La historia como la historia de la historicidad del texto
y la historia como la historia de salvación, como la interpretación de esos acontecimientos. Entonces, pienso que el racionalismo afecta precisamente a la interpretación de los textos en ese sentido, en que le quita su carácter milagroso en mucho. Y obviamente ahí cabe la inspiración. Esto no es nada inspirado, esto son palabras solamente de humanos. ¿Sí? Y en aspectos positivos, pues la influencia que ustedes ya dijeron es grande, es abismal. Podemos acudir a métodos que nos ayudan a situar el texto en un contexto mucho más amplio y nos ayudan a hallar el sentido original. Si bien es cierto, nos podemos acercar cada vez más a ese sentido original que nos proporcionan los contextos a través de métodos. Eso también es un aporte que hace el racionalismo al estudio de la Biblia como tal en esta época, ¿sí? Sin embargo, como también hemos visto, incluso en clases previas, hay la posibilidad de ser un racionalista de fe, ¿sí? Eso parece como una contradicción, pero eso es posible. Ser personas que no se casan con el presupuesto filosófico de ser un racionalista cientificista, sino que sí puede tener un acercamiento muy racional y a la vez puede confluir con un acercamiento muy de fe frente a los textos bíblicos. Y es como acudir a la crítica bíblica sin demeritar, pues, la fe que puede tener una persona como tal. Pienso que George Latt cabe dentro de esa gama de autores como tal. Y hoy día, pues, toda esa influencia sigue en pie, sigue en boga, sigue al día. Hoy día se hace teología bíblica desde las perspectivas académicas, con base en métodos histórico-críticos también, y en otros tipos de métodos que ahorita vamos a mencionar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos entonces con el segundo grupo. ¿Qué desafíos presentan los nuevos métodos de crítica literaria y sociológica al estudio de la teología bíblica? Hablemos primero de esa pregunta. Bueno, profe, nosotros primero colocamos lo siguiente. El cambio de paradigmas a través de la evolución de la historia se ha manifestado a través de los nuevos métodos para reinterpretar el texto bíblico. Algunos estudiosos, buscando mantener el equilibrio en esta situación, han tratado de armonizar las ideas religiosas de la Biblia con las leyes universales de la razón, adoptando así enfoques racionalistas. ¿Qué queremos decir con esto? Primero, que el cambio de paradigmas se dio por medio de la evolución de la historia, ¿no? Y de cómo se ha preservado el texto bíblico en medio de esto, por medio de nuevos métodos que han servido para la reinterpretación del texto bíblico. Pero también algunos estudiosos quisieron mantener como ese equilibrio y los racionalistas encontraron en la Biblia ideas religiosas que fueran acordes con las leyes universales de la razón. Más o menos eso fue lo que encontramos de la primera pregunta. Ok, ok. Y en cuanto a, bueno, hablas aquí de los nuevos métodos y un cambio de paradigma, pero cómo la crítica literaria particularmente y cómo la crítica sociológica puede afectar el estudio de la teología bíblica. Profe, pues la crítica literaria y sociológica a menudo cuestiona como la autoridad de los textos bíblicos, ¿no? Sugiriendo que son productos de su contexto histórico y cultural. Esto puede llevar a un relativismo que desafía como la idea de que la Biblia tiene un mensaje universal y atemporal. Ok, ok. ¿Alguien más le gustaría como proponer algún comentario? Profe, no sé de pronto eh, si tendría que ver, pero siempre he tenido como esa duda, o no una duda, sino como que siempre he apostado por enfatizar a propósito de lo sociológico, enfatizar en esa diferencia que normalmente se confunde entre
la historicidad, por ejemplo, de los textos bíblicos, en este caso la historicidad de Jesús, vamos a poner un ejemplo específico, la historicidad de Jesús y el Jesús histórico, siendo pues que la historicidad de los textos bíblicos es un aporte por lo menos que da este método de la crítica sociológica, por decirlo de alguna forma, hablando de todo el contexto sociológico, histórico de los relatos. Diferente de pronto al Jesús histórico, que hace referencia al Jesús que vivió, que era cercano, que era también humano, para diferenciarlo de ese dogma de la divinidad que venía imperando antes de estas nuevas tendencias. Ahora, el método que se refiere a la crítica literaria se compadece de pronto con una aproximación teológica. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, es lo que puedo deducir, que se puede hacer una lectura conforme a los géneros que se pueden extraer de los textos, los géneros en medio de los cuales estaban desarrollándose esa literatura bíblica, que no son un género de pronto ajeno a su tiempo. Entonces, si nosotros tenemos un acercamiento un poco más contextualizado y un poco más objetivo para poder hacer de ello teología. Entonces, no sé, profe. Sí, precisamente esa precisamente es como la influencia que van a tener estos métodos, ¿sí? Hemos estado viendo como un recorrido desde la Edad Media, pues cómo pasa a la Reforma Protestante y cómo sigue pues en el mundo racionalista. Ese mundo racionalista precisamente provee unos nuevos marcos científicos para estudiar el texto bíblico, ¿sí? Cosa que no existía antes. Aquí, cuando hablamos nosotros de nuevos marcos científicos, acudimos a métodos científicos para el estudio de la literatura y la Biblia pues es literatura. Entonces nos acercamos a la Biblia con métodos científicos de análisis. En este caso, pues, uno de esos métodos son métodos literarios. Y cada método, pues, acude a ciertos aspectos del texto que nos pueden dar luz de lo que es, de lo que significa, de lo que podemos encontrar y esperar de un texto, ¿sí? Por ejemplo, en el método, en la crítica literaria, ¿dónde se pone el énfasis? ¿Dónde está el quid del asunto? Pues en lo que es la literatura como tal, en las estructuras literarias, en los aspectos del estilo, en el género, como bien decía Mercedes, qué género, qué tipo de literatura es. Porque antes se leía todo como si fuera historia o como si fuera símbolo, pero la Biblia es un engramaje de muchos géneros literarios, ¿sí? Entonces, cada género literario se tiene que leer en su contexto, pues, de qué género quiso escribir el autor, ¿sí? La forma de narrar como tal, la forma de narrar, eso es todo un estudio grande de narratología, donde se pone énfasis en los personajes, en la trama, en el tiempo, en el lugar geográfico. Todas estas situaciones de narratología son otras formas de interpretar desde la literatura como tal, ¿sí? Es decir, se pone atención a todos los aspectos literarios del texto, cosa que antes no teníamos. En ese orden de ideas, estos desafíos eh, que propone la crítica literaria en el estudio de la teología bíblica son grandes. Nos generan realmente un marco donde nosotros podemos comprender el texto como literatura. Si bien es cierto, si es literatura sagrada, también es cierto que es literatura común y corriente. Literatura, pues que puede ser analizada con métodos críticos y científicos como tal. ¿Mm? Mercedes. Profe,
súper esa apreciación, o sea que entonces se puede entender que todo eso que nosotros aprendemos, por ejemplo, en el Hermenéutica 2 creo que fue, cuando aprendemos los géneros literarios, que la sinécdoque, que la símil, que el metáfora, que el tropo, todos estos figuras Figuras literarias son esas. literarias, ¿cierto? Son producto de toda esta crítica para poder entonces tener un acercamiento, vuelvo entonces a Marshall, al estudiante de teología. Y sí, y la interpretación que se hace para poder tener una aproximación teológica. Ese es mi primer, de pronto, conclusión, pregunta. Lo segundo es que cuando nosotros vemos algunas versiones de la Biblia, por ejemplo, ya hablan solamente muy pocas versiones, pero serían también producto de esta etapa que estás mencionando tú, cuando ya hablan, por ejemplo, la alegoría entre la esclava y la libre. Obviamente, en ese tiempo, el escritor, o la intención, el escritor de ese momento, no tenía ni idea que era una alegoría. Sin embargo, en unas versiones más modernas se escribe esa palabra, alegoría. Alegoría es claramente una figura literaria. Entonces, eso fue una conquista de esta crítica literaria. Sí, efectivamente las traducciones están plagadas de los resultados de la crítica bíblica y la crítica literaria. Sí, es evidente eso. Ujú. De hecho, el arte de traducir, que siempre está en constante actualización, en la medida de que la literatura también se va actualizando como tal. Entonces, claro, ya podemos descubrir que hay figuras literarias que no se deben interpretar literalmente, ¿sí? Hay hipérboles, entonces yo no voy a leer una hipérbole de manera literal. Tengo que interpretarla como es una hipérbole, es una exageración. Y por lo tanto, pues no lo voy a comprender de manera histórica ni literal, ¿sí? Hay ironías en los textos. Por ejemplo, el estudio de crítica literaria de Jonás, eso es una maravilla encontrar pues tanta cantidad de ironía, de contrastes, que el autor, pues un experto literato de esa época quiso plasmar allí a través de Jonás. Eso es una experiencia única, ¿sí? Entonces dejamos de pensar de que lo más relevante del texto es la historicidad como tal. A mí que me interesa si existe una ballenota gigantesca que se tragó a Jonás. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Lo importante del texto es su estilo literario y cómo realmente Dios está obrando en medio de toda esa escena y qué representa Jonás frente a todo esto. Ahí está el énfasis de la crítica literaria, ¿sí? Lo mismo, la crítica sociológica, si bien es cierto, ya no se centra tanto en el texto como literatura, sino que su atención se centra en el marco sociocultural de la época del autor o del texto como tal. Entonces allí van a centrar su atención en el contexto social, en el contexto cultural, en el contexto político, en el contexto económico, en las estructuras sociales, en las relaciones de poder, los sistemas de valores, todo este tipo de cosas que estudia la sociología como tal, hacen parte del método sociológico. Y miren, esto, de paso, si ustedes quieren seguir sus carreras investigativas y sus carreras de teología, esto es lo que está en el boom ahorita, la crítica sociológica del Nuevo Testamento, ¿sí? Es decir, comprender el Nuevo Testamento hay que comprenderlo en el marco de unas relaciones sociales para poder comprender las ideas de Dios que tenían los autores como tal. De hecho, hay una colección en Verbo Divino, se las he sugerido, que es la colección de Agora. Es todo una cantidad de libros que se han publicado allí que precisamente tiene que ver con esto, con la crítica sociológica. De paso, aprovecho solamente como para que me acordé, quisiera recomendarles un libro, un libro que es una maravilla,
que de hecho también está por llegar, hablando de esto de la crítica sociológica del Nuevo Testamento. Eh, mm, este libro, voy a compartir pantalla. Esto es lo que ahorita está como pegando en los estudios bíblicos del Nuevo Testamento. Entonces les recomiendo bastante este libro para entender el mundo social del Nuevo Testamento. Es pura exégesis o crítica social eh, para comprender el texto del Nuevo Testamento. Entonces, estos son los textos que nosotros debemos empezar a leer precisamente para la comprensión del Nuevo Testamento. Si bien es cierto, otra vez se estudia la Biblia desde el margen o desde la óptica de lo social como tal. Este libro, por ejemplo, ustedes deben de empezar también a reconocer qué tipo de autor estoy leyendo y qué método con qué método está escribiendo algún comentario para que eso precisamente direccione nuestras expectativas del texto. Por ejemplo, este autor que se llama Warren Carter tiene dos libritos acá que son supremamente importantes también. Por ejemplo, El Imperio Romano y el Nuevo Testamento es cómo realmente el Nuevo Testamento se debe entender en el engramaje del contexto del Imperio Romano. Y este de comentario de Mateo y los márgenes es un comentario desde la crítica social de Mateo. Entonces no es cualquier comentario, no es un comentario completamente teológico, es un comentario que hace énfasis en lo social y en lo literario. Entonces esto también es una joya muy, muy chévere para leer porque es de las últimas cosas que se han escrito, pero debemos comprender, es un comentario mm, que trabaja desde qué método como tal, porque esos son métodos de teología bíblica de los que se escribe hoy día como tal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, precisamente ese tipo, bueno, se me olvidó eh, mencionarles algo también aquí, ya para casi que terminar la clase. Entonces, si ustedes pueden venir aquí a la página de verbodivino.es, ustedes le pueden dar aquí colección. No, esperen, nos salimos aquí. Aquí en catálogo, ustedes le dan colecciones y hay una colección que se llama Ágora, 61, aquí, 61 libros. Entonces aquí le dicen ver libros y estos son solo prácticamente libros del Nuevo Testamento, ¿listo? Pero estos son como la crema innata de los estudios del Nuevo Testamento actuales en español, ¿sí? Entonces, sería bien interesante, pues, meterse a este tipo de literatura. Por ejemplo, Así vivían los primeros cristianos, es un muy buen libro. Bueno, es una cantidad de libros que trabajan desde el Nuevo Testamento estas temáticas, pues, y la mayoría trabajan desde este tipo de crítica literaria y crítica social como tal, de entender el Nuevo Testamento desde esos márgenes y los principios del cristianismo, ¿sí? Aquí está. Eh, Otra clave es que si quieren comprar este tipo de libros en la aplicación de Busca Libre, aparecen mucho más económicos que acá. Entonces también, y llegan a su casa. Entonces, por si tienen ahí bastante dinero sin saber qué hacer con él, esto podría ser también una buena inversión. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, creo que vamos a dejar hasta allí. Vamos a dejar hasta allí esta parte. Voy a tratar de hacer un mapa conceptual
de unas cuestiones precisamente de métodos y acercamientos desde la óptica del texto, del autor y del lector, que me parece relevante para los estudios del Nuevo Testamento, y se la paso. El día jueves vamos a unir las dos clases que estamos atrasados una clase, entonces vamos a hablar del reino de Dios, ¿listo? Del reino de Dios, entonces vamos a tener, pues, hablar de la necesidad del reino y del reino de Dios como tal. Entonces tenemos esas dos lecturas, pero vamos a tratar de mezclarla en una sola clase para actualizarnos y quedar bien ya con eso. ¿Listo? Esa sería nuestra siguiente clase del... ¿Cuándo es? Yo diciendo jueves, pero no sé si es el jueves. Jueves. ¿Qué es el jueves, profe? El jueves, sí, a las 7 de la mañana, ¿no? A las 7 de la mañana. ¿Puro? 6:20. A las 6:20 de la noche. Sí, por la noche. Ah, sí, 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 perdón. Sí, es otro Nuevo Testamento, la de las 7 de la mañana. Estamos dando ahorita dos Nuevos Testamentos, la de introducción al Nuevo Testamento y la de teología del Nuevo Testamento. Entonces, a veces uno termina embolatado, pero es a las 6:20, sí, 6:20 de la tarde. Bueno, muy bien, hermanos queridos. Entonces, que pasen una buena noche, que descansen, Dios los bendiga y nos vemos el jueves. Chao, profe, chao, Gracias, compañero. profe. Chao, Gracias. profe. Descansa. Iris, ¿qué estás haciendo?